¿Alguna vez has paseado por un jardín antiguo y sentido que su historia te rodea? Como los jardines de Versalles en Francia, o los reales alcázares de Sevilla, o tal vez los jardines Boboli en Florencia. Estos lugares no son solo bonitos, son verdaderas obras de artes vivas. Pero, ¿cómo se protegen composiciones cuyo principal material está vivo y es perecedero? La Carta de Florencia fue elaborada el 21 de mayo de 1981 por el Comité Internacional de Jardines Históricos Discosmos (IFLA). Esta carta ha sido redactada por el comité y adoptada el 15 de diciembre de 1982 por el ICOSMOS para complementar la famosa Carta de Venecia, que se centraba en el monumento inorgánico. Su objetivo principal era simple: reconocer que un jardín histórico es un monumento en sí mismo, pero con necesidades únicas. ¿Y qué es exactamente un jardín histórico según la Carta? Lo define como una composición arquitectónica y vegetal de interés público desde el punto de vista histórico o artístico. Lo crucial es su naturaleza. Es una composición viva, perecedera y renovable. Su aspecto implica un equilibrio perpetuo entre el ciclo natural de las estaciones y la voluntad artística de perpetuar su estado original. La carta se divide en varias secciones con reglas muy claras. Veamos los puntos más importantes. Composición arquitectónica. La carta enfatiza que la composición no es solo el diseño, sino también los elementos que lo definen: el trazado, el terreno, las masas vegetales, las estructuras y el ambiente circundante. Un claro ejemplo para entender este punto: los jardines de Generalife en Granada, España. El trazado y perfil del terreno. Las terrazas escalonadas diseñadas para adaptarse a la colina y el famoso patio de la acequia con su forma rectangular y estrecha, definiendo un espacio íntimo y crear una estructura que sube hacia el cielo. Masas vegetales. El uso de setos bajos, arrayanes, podados para formar paredes verdes y rosales, creando una arquitectura vegetal que ya a la vista y proporciona sombra y aroma, en contraste con la piedra. Elementos constructivos y decorativos. Los pabellones, miradores y las paredes blancas de cal que reflejan la luz. Sirven como fondo neutro para la vegetación y enmarcar las vistas hacia la Alhambra. Mantenimiento, conservación y restauración. Este es un ejemplo práctico a comparación de un edificio. Un jardín requiere muchísimo más mantenimiento constante para que la naturaleza no lo devore. Un ejemplo práctico sobre esta aplicación sería la restauración de zonas en jardines reales botánicos en España. En algunas áreas se detectó deterioro en elementos arquitectónicos como fontines o los bancos de granito adosados, por lo que al llevar a cabo la restauración se repararon los fontines y el granito. Mas no solo elementos inorgánicos, sino también la vegetación. De no hacerlo, se podrían haber dañado las raíces de los árboles cercanos, o al cambiar el flujo del agua se podría haber afectado el microclima esencial para las plantas adyacentes. Entonces, aseguro que el trabajo no cortará las raíces cruciales, sino afectará especies históricas. La restauración es delicada, debe basarse siempre en la investigación histórica y científica. No se trata de crear algo nuevo, sino de devolver al jardín su estado original, auténtico y respetando su historia y su evolución. En uso público, los jardines tienen que ser accesibles al público y su uso tiene que ser estrictamente compatible con su conservación. La Carta dice que el acceso y las actividades no tienen que alterar ni la estructura ni el espíritu del lugar. A continuación, un ejemplo real de la aplicación de este principio. El Parque de Pena, ubicado en Sintra, Portugal, y clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es un ejemplo notorio de la aplicación de este principio, especialmente en zonas específicas o monumentos de alta afluencia. Restricción por expansión y fragilidad. El Parque de Pena es muy extenso, pero en algunas áreas, como son los senderos muy estrechos, los jardines ornamentados y las zonas microclímicas muy delicadas, pues estas tienen una fragilidad muy alta en el pisoteo masivo. El Parque de Pena busca algunas alternativas de restricción aplicadas y pues uno de ellos es la limitación de visitantes por hora, que sería la capacidad de carga, para prevenir el desgaste del suelo, la compactación de las raíces de los árboles del centenario y el daño de la flora delicada.
La administración del Parque de Pena pues establece un límite estricto de entradas por franja horaria para reducir la influencia en algunos de los puntos más sensibles y más estrechos, distribuyendo la presión turística a lo largo del día. Cierre estacional y temporal de zonas. En ocasiones, unas zonas de los parques y senderos con vegetación más sensible, por ejemplo, después de una lluvia muy fuerte o cuando hay temporada de germinación, se cierra temporalmente al público. Esta medida protege la integridad física del jardín al permitir su recuperación natural, aplicando directamente la restricción basada en la fragilidad. Delimitación de senderos. Se usan barreras físicas o cuerdas discretas para restringir el recorrido estrictamente a los caminos pavimentados o de gravilla, evitando que los visitantes pisen el césped o las delicadas plantaciones que forman parte del diseño histórico del paisaje, preservando así su integridad física y su mensaje cultural. Protección legal. Se exige que los jardines históricos tengan una protección legal formal con inventarios detallados para asegurar su salvaguardia a largo plazo. Esta protección se debe integrar de los planos de utilización del suelo y ordenación del territorio. Esto asegura que el valor del jardín se mantenga en la planificación urbana o rural. Además, los jardines más importantes deben ser propuestos para ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Un ejemplo de esto es el reconocimiento del paisaje cultural de Aranjuez como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001. Se realizaron investigaciones científicas exhaustivas, arqueológicas, botánicas e históricas para documentar el valor universal de sus jardines, el Jardín del Parterre, el Jardín de la Isla y el Jardín del Príncipe, entre otros, como un ejemplo único de la interacción entre la naturaleza y la cultura real española. 40 años después, la Carta de Florencia sigue siendo el referente fundamental para gestores, paisajistas y conservadores en todo el mundo. La próxima vez que visites un jardín histórico, fíjate en su trazado, en la mano humana que lo mantiene y en la edad de sus árboles. Estarás viendo la Carta de Florencia en acción.